El 16 de febrero de 1990 se lleva a cabo aquí uno de los primeros conciertos de rock en Jardines de Morelos, comandado por la banda Histeria. Uno de sus integrantes formaría parte de una de las agrupaciones más importantes del rock mexicano, Las Víctimas del Doctor Cerebro. ¿Qué tal, amigos de Jardines de Morelos y alrededores? El día de hoy nos encontramos con un personajazo del rock en español, con más de 35 años de historia, del maestro, profesor Javier Stone. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un saludo a todos. Javier Stone, para todos, a su servicio. El día de hoy vamos a hacer una pequeña entrevista que va un poquito más allá de su trayectoria artística, que es lo que está más relacionado sobre sus vivencias en la colonia donde nos encontramos, que es Jardines de Morelos. Quisiéramos comenzar preguntándole cuándo llegó usted aquí a Jardines de Morelos y cómo ha sido el entorno en el que se ha desarrollado desde entonces. Bueno, pues mira, nosotros llegamos de Casas Alemán, toda mi familia vivíamos en Casa Alemán, en casa de mi abuelo, y llegamos aquí más o menos por el 1980. 80. Y llegamos, pues como en ese tiempo, pues llegó miles de familias del fraccionamiento, ¿no? A construir de una forma provisional una pequeña casa que la construimos con mi abuelo, mis papás, mis dos hermanos, y pues llegamos como todos, ¿no? Ahora sí que a empezar a vivir aquí, empezar a fincar. Y llegamos en ese tiempo, ¿no? Donde no había nada, no había una infraestructura aquí como colonia, ¿no? Eran unas poquitas casas y pues todo pues prácticamente vacío, ¿no? Y llegamos, llegué yo de hecho a cumplir aquí 9 años, a cursar en la Centenario de Catepec, lo que fue cuarto año. ¿La mañana o la tarde? En la mañana. Solo la mañana. Sí, en la mañana, de hecho, pues, nosotros vivíamos a un costado de la Centenario, vivíamos en la sección Fuentes, Fuente de Prometeo. Okay. Y pues ahí llegamos a cursar la primaria junto con mis dos hermanos. Yo llegué a cuarto año, mi hermano Jorge a tercero, mi hermano Israel a segundo. Entonces nos tocó ver pues éramos de las primeras generaciones de la Centenario, ¿no? En aquel entonces creo que nada más había horario matutino, ¿no? Si no me equivoco. No, ya había vespertino, ¿no? Y aquí está tan solo que de hecho yo me acuerdo que nos llevaban de excursión a la sección de playas. Nos llevaban de excursión allá porque estaba solo y de hecho existe esa parte todavía de árboles pegados a las vías. Uh-huh. Estaba lleno de ranas y todo eso, ¿no? De hecho llegamos en un amigo que vivía atrás de lo que el ceviche ni existía, por ejemplo, ¿no? Eran terrenos baldíos. Tengo un amigo de primaria que vive ahí, Daniel y Samuel, y me tocó ver pues, todavía la laguna, ¿no? Que había laguna, que había patos, que había lanchas, como tal, o sea, sí llegamos muchos sí años. Le tocó todavía ver esa parte donde pues todavía no había tantas construcciones y llegaba caminando fácil a cualquier lado. De hecho, Jardines Morelos tenía solo una entrada y una salida, ¿no? Era un circuito. Y los camiones, por ejemplo, la ruta que los Netzahualpili que iban para Carrera o San Lázaro, la ruta que tenían pasaban por lo que era Bosque del Tesoro, llegaban acá a Fuentes, porque no, la avenida principal como tal, pues no, de ahí para allá, pues nada más flores para salir. Y ríos, no había gente, ¿no? Estaba todo totalmente solo. Sí, incluso el transporte, ¿no? Que se metía entre las calles justamente Exacto, ¿no? Y pues digo, no había parques, no había nada, centro comercial, nada. También nada, iban nada. para la Sosa entonces. Sí, toda esa parte, ¿no? Y de hecho pues, solo había algunas tiendas locales que para nosotros eran en ese tiempo como el Walmart o el Chedraui, ¿no? Supongo sí, o sea, llegamos en esos años y pues, nos tocó ver crecer todo, ¿no? La parte de aquí el Electra, pues que era una hacienda lleno de vacas, vendían leche, de hecho ahí todo. De hecho, o sea, no es broma, o sea, sí, las vacas se salían y ya andaban entre las casas pasando, ¿no?
Sobre todo, yo recuerdo, por ejemplo, la parte que dice de los ahuehuetes, ahí que eran los bebederos. También Exacto. había borregos y justamente las vacas en todo ese perímetro, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces ahora con otra pregunta. Ya va refiriendo al ambiente musical, ¿no? Que cuando usted llega aquí empieza a crecer. ¿Qué música se escuchaba en aquel entonces y que, de final de cuentas, cómo es que usted entra al ambiente musical? Bueno, la música viene desde casa. O sea, para empezar, mi papá era músico, ¿no? O sea, desde tengo uso de razón, siempre hubo instrumentos en casa. Mi papá era músico, de hecho mi papá era baterista de Roberto Jordán, fue muchos años. Entonces, y aparte de toda la familia siempre era muy musical, ¿no? Y era muy alegre, estaba lleno de música, en todos lados, ¿no? Mis abuelos, y música muy variada, ¿no? Pero ya cuando llegamos acá, no había nada, ¿no? Estaba todo solo, empezamos a crecer y ya más o menos cuando nosotros entramos a secundaria, que de hecho de secundaria no lo cursamos aquí, los cursamos en la secundaria técnica 32, que estaba ahí por Lindavista, ¿okay? Más en Ticomán. Como que nos distanciamos un poco, entonces ya cuando regresamos acá, bueno, estábamos acá y retomamos pues los amigos de primaria y todo esto, pues empezamos a crecer y escuchando música, ¿no? Entonces en ese tiempo lo único que había no había como tal un lugar donde oír música o grupos aquí, nada. Lo único que había pues eran sonideros, ¿no? Exacto. De hecho, había sonideros locales, había uno que se llamaba Kibosh, por ejemplo, que era como más esa música, techno, ¿no? De aquellos tiempos, la época. Y no sé, me acuerdo una vez que vino la changa, que fue todo un suceso. Sí. Llegó la changa, fue por lo que era la Conazupo. Bosques. Y fueron todos a ver a la changa, ¿no? Entonces yo así, ¿qué es la changa, no? Estaba yo chavito y fui con mis hermanos, unos amigos. Pues no me gustó, ¿no? O sea, estaba padre, pero siempre me ha gustado y me enseñaron, me educaron así a respetar todo el estilo de música, pero no era lo que a mí me gustaba tanto, ¿no? Entonces, conforme fuimos creciendo, mis hermanos y yo trabajamos en salones de fiesta sacando fotos. Okay. Y en ese tiempo estaban los salones Minuet, estaban unos en Lindavista, en Politécnico, y otros estaban en Coacalco. Entonces en Coacalco trabajamos nosotros y ese lugar de Coacalco empezaron a hacer conciertos. Entonces en ese lugar de conciertos nos tocó ver, que para mí fue un shock así súper fuerte, fue ver a Kenny Los Eléctricos. Yeah. Pero sobre todo ver a Ricardo Charo, que era el guitarrista y compositor, productor del grupo, tocaba increíble, ¿no? Y cuando yo lo vi tocar, o sea, supe que yo quería ser músico. Eso. Y que yo quería hacer, ¿no? O sea, algo que es más bien que era que se podía, ¿no? O sea, yo siempre supe que quería ser músico por mi padre, pero cuando yo vi tocar a Ricardo Chávez, supe que se podía hacer algo aquí, ¿no? Vimos a Ritmo Peligroso, vimos a Gloria Trevi, por ejemplo, ¿no? De hecho, ahí iba el famoso clan de Trevi, Andrade, Mari Boquitas, o sea, nosotros sacamos fotos de todo eso. Y en ese tiempo también, pues, no sé, a ver, aquí no había nada, lo único que había era en Ojo de Agua, había un lugar que se llamaba La Trastorno, y de hecho fuimos a ver ahí un show de Fobia y Los Amantes de Lola, nos encantó. Está la Feria de Texcoco, fuimos a ver a Caifanes, por ejemplo, éramos literalmente 50 personas los que vimos a Caifanes. En Ciudad Azteca había un lugar, un barcito que se llamaba Café Rock, que se duró años, era lo único que había. Aquí como tal en Jardines no había nada, ¿no? Entonces, pues nos encantaba la música y aquí en esa parte, ¿no? Cómo empezamos en la música. Todo empezó por un amigo que se llamaba Sergio Méndez, que en ese tiempo eran los famosos Méndez de aquí en la sección Fuentes, que eran como la tienda más surtida, ¿no? Los Méndez. Entonces era Sergio, uno de los hermanos, y había dos tiendas, esa la de los Méndez y el famoso Chucho, Don Chucho, que vivía cerca de la iglesia. Entonces me hizo muy amigo de Sergio y Sergio quería hacer un grupo. Entonces por medio de Sergio conocí a otro amigo que se llamaba Luis Mera,
Luis Mera vivía en el retorno de Penélope. Luis Mera era el hermano mayor, tenía 2 hermanas y tenía un hermano menor, que de hecho lo conocí yo de pañal, de Penélope. Luis Mera era el hermano mayor, tenía 2 hermanas y tenía un hermano menor, que de hecho lo conocí yo de pañales, lo que ahora es el famoso JM. Sí. Juan Carlos Mera es su hermano. Entonces, total que la idea era hacer un grupo, ¿no? Y ese grupo nunca se hizo. Que tuvimos de querer hacer un grupo, ¿no? Con mis 2 hermanos y con Luis Mera. Y de aquí se sumó mi amigo Daniel, que lo mencioné en un principio, que vivía cerca de la laguna, que también nos encantaba la música y empezamos a intentar hacer un grupo, ¿no? De hecho, nos tardamos yo creo como 2 meses en tocar nuestra primera canción, que era el rock de la cárcel, ¿no? Ah, ya. Y nos dimos cuenta, pues, que si nosotros, entonces lo que tuvimos que hacer, pues, y se me ocurrió, fue hacer un show. Yo iba a cumplir 18 años y lo que hicimos fue, ni siquiera sabíamos que a quién le gustara la música aquí, ¿no? Entonces, hicimos carteles, el grupo se llamaba Histeria. Entonces hicimos carteles, gran concierto de rock, ¿no? Y lo pusimos en lo que había en ese tiempo, ¿no? La panadería Ibarra, las tortillerías, o sea, el lugar donde se pudiera poner un carteles que hicimos nosotros a mano. Te voy a mandar ahorita unas fotos de eso que tengo ahí. Los pegamos y ya, ¿no? Era el concierto para nosotros, ¿no? Pues era como si... Aquí la parte más importante es que, pues, bueno, teníamos el apoyo de los papás, ¿no? O sea, la verdad que aquí, o sea, sin mi papá y mi mamá, pues nunca hubiera pasado nada. Teníamos el apoyo, pero el apoyo de que adelante, hazlo, ¿eh? No era el apoyo de que, a ver, ¿qué quieres, hijito? Ajá. Lo que necesites. No. Ustedes ya tenían el proyecto y ellos... Sí, de hecho, nosotros tuvimos que ahorrar para... Entonces, ya cuando llega la fecha, pusimos un escenario como pudimos, con 2 focos como pudimos, y nos subimos a tocar. Y la sorpresa fue el tal día, un sábado a las 7 de la noche, ¿y qué crees que sí? ¿Dónde se hizo? Llegaron 50 personas, ¿no? O sea, la misma gente que fuimos a ver a Caifanes. Pues en aquellas épocas. Sí, o sea, y para nosotros era una multitud, ¿no? Y fue a un costado de la Centenario de Catepec, en frente de Prometeo, en la casa de mis papás, más bien, que de hecho era el negocio que empezaba, que fue lo que ahora es el Grupo Escolar Morelos. En ese tiempo era Colegio Morelos, que de hecho es como otra historia, ¿no? Porque mis papás fundaron, hicieron la segunda. Bien. Y ahí fue donde lo hicimos, pero en la calle. O sea, abrimos el zaguán y sobre la banqueta pusimos el escenario y fue en la calle. Literal así. Literal en la calle, ¿no? Salimos a la calle a tocar. Y sí llegaron como 50 personas, ¿no? Y nos dimos cuenta que, pues, que así como a nosotros nos gustaba la música, había un público que le gustaba, por ejemplo, un grupo de amigos de toda sección de Lagos, ellos se hacían llamar los Caifanes, ¿no? Que eran puros amigos, ¿no? Entonces, donde tocábamos siempre iban ellos, ¿no? Y de ahí lo padre fue que también empezaron a salir otros grupos, ¿no? O sea, amigos que también se juntaban a tocar, que ya era como antes, nos juntábamos a jugar fútbol. Ajá. Se juntaban a hacer grupos, ¿no? De ahí vino un grupo que se llamaba Frida, por ejemplo, de un super amigo, Nachito, Hugo, y el Grupo Rojo, no recuerdo los otros nombres, ¿no? Pero tipos que sigo viendo hasta la fecha, ¿no? Y que igual desarrollaron mucho talento, como Ricardo, que trabaja mucho tiempo en una escuela de Polanco con niños preescolar y ha hecho discos, de Arturo Bordes también, por ejemplo. Ahora sí, y ya de ahí empezó a crecer una gente, un público y amigos, pues gusto personal de la música y también de los eventos, ¿no? Entonces empezamos a hacerlo como ya más periódicamente, ¿no? Primero era cada 15 días, cada mes, después ya cada 15 días, ¿no? Y justo y tocar en fiestas, ¿no? O sea, porque de repente ya llegaba alguien, oye, ¿y si tocan en fiestas? Pues sí, vamos a las fiestas a tocar, ¿no? Y jamás hubo dinero, ¿eh? O sea, jamás lo hicimos por dinero, era de puercos. Ajá. Hicieron el esfuerzo para comprar un par de bocinas y una consola, porque él quería ser cantante. Por eso lo metieron al grupo, ¿no? Entonces, haz de cuenta así. Mis papás vendieron un coche y ahí hubo chance de pellizcar para que nos compraran unas bocinas y una consola. Y con eso tocábamos en las fiestas, ¿no? Tocábamos en las fiestas y entonces en ese lapso llegó el ingeniero Miguel, que era papá del baterista de Frida, y se dio cuenta que de ahí podía ser deja de negocio, sino un lugar que la gente fuera, ¿no? Y fue donde aparece el New Age.
Ya. El New Age estaba enfrente de lo que era, bueno, ahora el Cebetis, que no existía todavía, y aparece el lugar, Y ahí el se primer lugar. presenta ya una oportunidad más Y ya formal, ya empieza con uno a tocar, a que el no hiciera tanto río. frío, y un ciclo de gente, ¿no? Y empiezan a aparecer personajes, ¿no? Como el famoso El Pollo, el Faco Rocker, Okay. ¿no? El Calderón, o sea, muchos personajes y amigos que hasta la fecha los veo, nos Por ahí, ¿no? saludamos, otros que han partido lamentablemente. Llegó él y nos dijo, a mí me dijo, oye, es que al otro día hay un concurso de grupos, de bandas, en el Foro Isabelino que está en Tlatelolco, vamos, me invitó, iba también en el CCH él. Y fuimos ahí y ya vimos varios grupos, ¿no? Que después con el tiempo se hicieron muy grandes, ¿no? Iban los que después eran las víctimas, pues el Chipo era muy amigo de mi papá, los demás sus hijos eran amigos de la infancia, míos, ¿no? Entonces hay esa conexión ahí de que las víctimas eran los amigos, y ahí empieza pues, otro rollo, ¿no? Claro. Con lo de la música. Yo soy muy fan, y te decía de regresarme como al pasado, estoy como más enfocado en lo presente Y lo que viene. ¿no? Pero cuando lo recuerdo ahorita sí, o sea, siempre lo veo con mucho cariño, porque todo fue muy limpio, ¿no? O sea, nunca había en esos shows, en esas tocadas, en esas fiestas, ni siquiera había alcohol, ¿no? Nadie tomaba, no había alcohol, las drogas ni siquiera se nombraban, o sea, fue algo muy limpio y muy puro, ¿no? Y muy familiar. Bien, ahora hablemos de una parte muy importante en el rock nacional, ¿no? En lo personal, pues cuando yo era más pequeño, pues ya escuchaba yo la música, por ejemplo, de Víctimas del Doctor Cerebro, específicamente pues dos éxitos que en lo personal son, me pone muy contento y en general yo creo que a todos nosotros, ¿no? La primera pues de ellos pues es El Esqueleto, todos los hemos escuchado, bailado, coreado, y otra canción que también me gusta mucho en lo personal, la de Ya tus amigos. Cómo es que Javier Stone llega a las Víctimas del Doctor Cerebro? Eso es por mi papá. ¿No? Nosotros, como te dije, mi papá era músico y tenía muchos amigos músicos. Entonces, él donde un lugar que tocaba, que era en la vista, era muy famoso en ese tiempo, se llamaba Ricardo Osvar. Tocaba él con su grupo y había otro grupo. Siempre fue muy amiguero mi papá, tenía muchísimos amigos. Sí. Entonces, un día llega un domingo en la mañana, despertándonos y nos dice, víjanse, pónganse guapos porque vamos a ir a Ciudad Neza a una fiesta. Éramos niños, ¿no? Si Ciudad Neza, pues yo se imaginaba como ciudad gótica, algo así. En serio, te lo juro. Y ya fuimos a Neza, y cuando llegamos a Neza, pues era la primera comunión de lo que es lo que era, bueno, el del abulón y del tuco. Okay. Llegamos a la casa del Chipotle, una casa muy bonita, siempre tuvieron una casa muy bonita. Y llegamos a la casa de ellos, y era la primera comunión del tuco, bajista de las víctimas, y el abulón. Y el Ranas estaba chiquito todavía. Entonces, pues nos conocimos como niños, ¿no? Sí. O sea, llegamos, jugamos fútbol. Sí, no, o sea, yo tenía 12 años y a jugar, ¿no? Y entonces así fue el contacto con ellos, ¿no? De conocernos como niños. Después cuando pasa el tiempo empecé a tocar y platico que fuimos a un concurso, ubicó que las víctimas eran ellos. Ya. Entonces, pues pasó como un año y medio que yo tocaba con mis hermanos en todo lo que se hizo aquí, este circuito de fiestas y todo. Y entonces en ese lapso, pues me quedo yo sin grupo porque mi hermano Jorge, que estudiaba arquitectura junto con Luis, pues necesitaban pues ya un ingreso, ¿no? Para la carrera y todo eso. Y pues se fueron a tocar con un tío de Luis. Luis también tenía mucha familia de músicos. Entonces me quedé así como que sin grupo, ¿no? Varado. Y yo fui al centro, en lo que era Mesones y Bolívar, era como la juguetería de los músicos, ¿no? Era a ver los instrumentos, ¿no? Las guitarras, baterías, sobre todo guitarras y amplis. Y había una parte del letrero, pues digo, no existían Facebook, celulares, nada. No. Esas, lo que eran las redes sociales, pues eran los carteles, ¿no? Sí. Se había un letrero que decía, víctima del Doctor Cerebro, busca guitarrista. En ese tiempo nadie los conocía, ¿no? Pero yo sí los ubiqué. Entonces, sí, ya sé quiénes son. Entonces yo le marqué al Chipo un sábado y me dijo, vente el lunes y pues vemos qué onda, platicamos. Llegué el lunes, ellos habían tocado el domingo, entonces llegué el lunes, hice una prueba
y fue muy rápido, ¿eh? O sea, aquí no fue así de que, mira, pues vamos a ver y te hablamos y prepárate. O sea, yo llegué el lunes, llegué a tocar lo poco que podía, y me dijeron, te quedas. Y el domingo tocaba. Ya fue la primera, fue esa misma semana. Sí, o sea, tuve 2 días para aprenderme las canciones, ¿no? Y ir, o sea, aprendérmelas y ir a ensayar hasta en esa, ¿no? Y fue súper rápido. Entonces, de cuenta que yo tocaba aquí con mis hermanos, pues tocábamos covers, componíamos por ahí algunas canciones, ¿no? Pero pues tocábamos covers de lo que había, ¿no? O sea, Soda Stereo, Caifanes, La Maldita, Fobia. Y a la siguiente semana de hacer la prueba con ellos el lunes y el domingo yo ya estaba tocando en un festival en Deportivo de Nesa con Café Tacuba, Fobia, Ansia y La Maldita, ¿no? Que digamos que fue su primer concierto con ellos ya. Sí, o sea, tuve una semana para aprenderme las canciones y tocar, ¿no? O sea, fue un trancazo, ¿no? Pero siempre tuve el apoyo, ¿no? De tú puedes y todo, ¿no? Aparte, fíjate que, o sea, mis papás mi papá sobre todo no era nada consentidor, ¿eh? O sea, mi papá decía, si vas a hacer algo, hazlo bien, ¿no? O sea, tocas horrible, tienes que ponerte a estudiar, ¿no? Y mi mamá igual, si vas a hacer algo, hazlo bien, si no ocurra, no hagas, dedícate a otra cosa, ¿no? Entonces era así como que entonces me volví muy disciplinado, ¿no? Entonces estudiar así, o sea, literalmente buscaba cómo estudiar, ¿no? Y en ese tiempo aquí lo único que había de escuela, que no había nada, pues era Paco Gatica, que vive aquí en Iztali, Catepec. Paco Gatica era bajista de un grupo de metal que se llama Ramses. Y entonces todo lo que él enseñaba, pues era más como para el metal, ¿no? Orientado entonces, entonces todos tocaban canciones de Metallica, Iron Maiden. A mí honestamente nunca me gustó nada de eso. Entonces yo estaba más interesado en, pues, no sé, las guitarras de INXS, de Tears for Fears, de Beatles, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues me empecé a estudiar a la Escuela de Iniciación Artística de Bellas Artes. Después entré a la Nacional de Música, pero como oyente. Hasta que terminé estudiando con Héctor Castañón. Héctor Castañón le dio clases a todo el mundo en México, ¿no? O sea, Guillermo Nava de la Lupita, Toño Ruiz de Coda, Jorge Vilches de la Gusana, Tavo Limongi de Resorte, o sea, Merlín de Querigma, todos estudiamos ahí. Todos pasaron por ahí. Era muy caro estudiar con él, entonces yo tenía que juntar como 6 meses para un mes, ¿no? O sea, pero estudiaba yo literalmente entre 8 o 10 horas diarias. O sea, diario, o sea, sí me quemé las pestañas, ¿no? Y entonces ya de ahí cuando entro con las víctimas, pues empieza un proceso pues, de su vida, ¿no? O sea, no fue nada fácil. O sea, fue estar tocando en donde se podía, no había dinero. O sea, me iba de RAI, de aquí de Catepec a Nesa, sí, en los camiones o como pueda, me iba y regresaba, porque todos los días teníamos que ensayar, ¿no? Sí. Eso sí era así. Y entonces pues fue un proceso así, estaba súper flaquísimo yo, casi me comía, ¿no? Pero subida a la música y... Sí, entonces pues empezamos con las víctimas, ¿no? Esto fue todo un proceso, tocar en muchos suyos funky donde se podía, ¿no? Y de ahí fue como yo llegué a las víctimas, ¿no? Y sobre todo a vivir toda esa parte, ¿no? Que fue muy, muy, muy constructiva, ¿no? Fueron 2 años de romperse todo, ¿no? Por la música. De darlo todo. Por el grupo, ¿no? Por el grupo, hasta que pues finalmente pues llegó la luz al final del camino, o el principio de un camino nuevo, sí. ¿No? Que fue con un show que hicimos fue muy raro, ¿no? O sea, porque empezó un sello discográfico que era Culebra, y empezó a agarrar grupos. Entonces, los primeros que agarró eran su sello de BMG, que lo llevaba Humberto González, Humberto, no me acuerdo el apellido, okay. Era de Neón. Y entonces agarraron a la Lupita, a la Cuca y a Santa Sabina. Entonces dijimos, pues por aquí, ¿no? Fuimos, llevamos demos y nos dijeron, no, es que no queremos una copia, fíjate, nada que ver, no queremos una copia de La Maldita Vecindad. Oh. Y agarraron a Tijuana, no, que se parecía más a La Maldita, ¿no? Era más el pero en parte estuvo bien porque no nos agarraron a nosotros, pero nos dieron el número de una persona que fue muy importante, que fue Jorge Mondragón. Jorge Mondragón fue el tipo que firmó y llevó a una disquera a los Caifanes, a Café Tacuba, fue el que ingresó aquí a Soda Stereo, a México, fue el que ingresó a México a los Héroes del Silencio. Ya. O sea, era un tipo que todo lo que tocaba le decían el rey Midas de la música, del rock, ¿no? Lo transformaba. Entonces, y lo terminaba. Él tuvimos la suerte que nos metió un proyecto que se llamaba La Ola Seca,
lo tocamos ahí, y ya de ahí nos vio Emi, nos llevó a Emi y nos firmó Emi. Y ya de ahí empezó pues todo un rollo, ¿no? O sea, vivir un rollo nuevo, ¿no? Nos firmaron, hicimos el primer disco producido por Chiquis Amaro y Iñaki de Fobia, y fue un shock, ¿no? O sea, de repente así de estar aquí en mi colonia, en Jardines de Morelos, Ir al mundo, literal. era agarrar un vuelo. O sea, yo tenía 19 años, iba a cumplir 20, tenía 19, y era pues todo nuevo. O sea, primero subirte a un avión. Yo en la vida me había subido a un avión. Llegar a Tijuana, solo el choque sí cultural, ¿no? Y de Tijuana pasar a Estados Unidos, ¿no? Y llegar a un mega estudio, ¿no? Ya Y algo, llegar, tú siéntate y ponte a grabar. O sea, así de los 19 años, ¿no? ya, toda una Entonces, aventura. sí, y pues gracias a Dios, pues pudimos salir con eso. Yo me siento súper feliz con todo lo que hicimos en las víctimas del Doctor Cerebro, la parte que me tocó estar ahí, que fueron 23 años, pues todo lo que hice, ¿no? Y de una forma muy humilde, así, siempre digo que me siento una persona profesionalmente realizada, ¿no? O sea, pude viajar en todos los que fue las ciudades más importantes de Estados Unidos tocando con mi banda, Centro y Sudamérica, ¿no? Tocado ya ni sé, 5 o 6 Vives Latinos, ¿no? Cerrando el Vive Latino después de Cuca, Mago de Oz y los Deftones, por ejemplo, ¿no? He conocido gente increíble, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, en la parte que me encuentro, que es tocar lo que es la banda, el colectivo, lo mejor de rock en español, pues es increíble, ¿no? Imagínate, la cantante es Kenny, ¿no? Siempre estoy aquí por ella, ¿no? Exactamente, Acá, de verla, ahora estar sí, a con su otro lado. que siempre he considerado como uno de mis hermanos, es el Pino, ¿no? Sí. Está con el Vampiro, con Mauricio Clavería de La Ley, que también es un súper amigo mío, ¿no? Claro, de Radio Caos, David Chirino también de La Ley, Cala de Rostros Ocultos, Alfonso Ford de Cuca, Jorge Guevara, que fue el que hizo La Planta, por ejemplo, y después estuvo con Elefante, y Cas de Los Amantes de Lola, ¿no? O sea, gente bien importante en mi vida, que es un placer tocar con ellos, ¿no? Estar en ese ambiente, pues es conocer muchos lugares, mucha gente, pasar unos momentos increíbles, ¿no? Son momentos únicos. Justo ahorita que estaba diciendo del avión, hay una anécdota, ¿no? Una anécdota de un avión que no tomaron. Ah, sí, no, bueno, es que fue algo sumamente increíble, ¿no? O sea, Cambia el destino literal de todos sí, ustedes, ¿no? bueno, ahora sí que hay miles de historias, ¿no? Buenas, malas, historias que no se pueden contar Claro. públicamente. Que estén mejor aquí. Pero esa es muy platicada de lo que nos vivimos en las víctimas. Nosotros veníamos de una gira de California, de Estados Unidos, y veníamos de Los Ángeles. Entonces de Los Ángeles pasábamos a Tijuana y agarramos de ahí el vuelo porque salía más barato, honestamente. Entonces cuando salimos, eso fue como el 95, como 96 ha de haber Más o sido. menos. Entonces, pues no había celulares como tal, la forma de comunicación era más lenta, ¿no? Los teléfonos fijos. Entonces nosotros salimos de Los Ángeles, agarramos un transporte para Tijuana, una camioneta, y siempre salíamos tarde, nos hacía tarde, ¿no? Pero siempre decíamos en las últimas que teníamos un angelote que nos cuidaba, ¿no? Entonces llegamos a Tijuana, al aeropuerto, y ese día no pudimos abordar el avión. Perdimos el vuelo literalmente, y el siguiente vuelo estábamos todos fastidiados, veníamos de 15 días de gira, ya quería llegar a casa, Sí, ya. habíamos perdido el vuelo, te tenías que esperar no sé si 2 o 3 horas para agarrar el siguiente vuelo, y el siguiente vuelo aparte hacía escala en Guadalajara. Entonces íbamos a llegar aquí a las 3 de la tarde, íbamos a llegar a las 8 o 9 de la noche, ¿no? Entonces fuimos todos enfadados, todos, entonces nos quedamos en el aeropuerto y agarramos el siguiente vuelo. Llegamos aquí a las 8 o 9 y llegamos del aeropuerto a la casa del Chipo, que estaba muy cerca. Y cuando llegamos, no, pues estaba su esposa espantadísima, ¿no? O sea, y decía, pues, ¿qué pasó, no? O sea, espantadísima, casi está llorando. Y pues ya cuando nos enteramos, resultó que el vuelo que perdimos fue un vuelo que se había caído, que había tenido un accidente. Sí. Nos quedamos en shock, ¿no? O sea, si hubiéramos agarrado ese vuelo, no estaríamos platicando, no estaría contigo, George, ahorita, ¿no? Sí, 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 Y sí. Entonces, bien, ahora vamos a platicar un poquito acerca del proyecto que tiene actualmente aquí en Jardines de Morelos, la Escuela de Música Javier Stone. Platíquenos un poquito del proyecto. Bueno, mira, esto de la Escuela de Música justamente inicia a raíz de una como filosofía que empezamos a trabajar en las víctimas, ¿no? En nuestros momentos
serios o no sé, como filosofales de las víctimas, nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Qué queríamos de la música, no? O sea, en realidad, ¿hacia dónde íbamos? ¿Qué queríamos hacer? Y siempre decíamos que lo más importante era, pues, quedarnos a lo mejor en la historia, ¿no? De una forma muy humilde, ¿no? O sea, que alguna canción quedara en el recuerdo de la música y que aunque nosotros ya no estuviéramos, estuviera la música, las canciones, ¿no? Y no sé si lo hicimos o no, el tiempo lo dirá, ¿no? Yo me sentí muy feliz y realizado con todo lo que hicieron las víctimas. Pero dentro de eso yo venía en un vuelo de una gira y me quedé pensando mucho en eso, ¿no? O sea, ¿qué podría yo hacer para quedarme en la gente, ¿no? En la historia o no sé. Entonces, por mucho de mi mamá, por ejemplo, siempre tenía un pensamiento que pues nosotros vivíamos en una comunidad. Una comunidad pues tenía esas partes que se tenía que dar y recibir también, ¿no? Era como ver una monografía de esas de artes oficios, ¿no? El panadero, el carpintero, entonces todos teníamos un lugar específico que necesitábamos, teníamos para dar. Y a mí se me ocurrió esa parte, ¿no? O sea, yo empecé a dar clases desde el 92, ¿no? Pero ya hacerlo como más formal fue a raíz del 98, por ejemplo. Y justo en la escuela de mis papás, ¿no? El Grupo Escolar Morelos. Pero yo quería eso, ¿no? O sea, enfocarme a dar clase en los niños, ¿no? Y todo lo que yo había aprendido y todas esas experiencias que he aprendido a lo largo de los años y el tiempo que Dios me ha regalado de conocer gente linda y de esta profesión, pues he querido compartirlo con mi comunidad, ¿no? Con mi comunidad, sobre todo con los niños. Entonces es ahí donde inicia bien como el proyecto de la Escuela de Música. Yo le empecé también a raíz de que con mi segunda salida de las víctimas me salgo, yo decido salirme de las víctimas, termina como un ciclo ahí, salgo de otro proyecto que se llamaba Botas Negras con Claudio y Mario Clavería y, y decido empezar con la Escuela de Música acompañado de primero de mi hijo Paco, ¿okay? Y obviamente de mi esposa Tere, ¿no? Es que me apoya, me impulsa y le da mucha seriedad. Ella es administradora, ¿no? Y entonces empezamos con esa aventura de lo que fue la Escuela de Música. Y empezamos de cero, ¿no? De hecho, hemos empezado dos veces. La primera empezamos de cero y fue así de que pues voy a abrir yo una escuela y voy a poner un anuncio. Doy clases de guitarra y la gente va a llegar, pero no fue así. O sea, empezamos con un alumno, la primera alumna fue una de piano, ¿no? Una niña de 10 años, 8 años. Y ya después de ahí fue empezar a crecer, empezar ahí, empezar a hacer. O sea, llevamos 12, 13 años, cumplimos en noviembre, y fue un proceso de mucha disciplina por parte de mi esposa, de tomárselo en serio, ¿no? De invertirle mucho, pero sobre todo a los niños, ¿no? O sea, enfocar en esa parte, de desarrollarlos. Siempre he creído que los niños tienen que tener dos partes, una parte de la escuela, tienen que desarrollar una parte deportiva y una parte artística, ¿no? ¿Cuál? La con la que ellos se sientan a gusto, ¿no? A lo mejor es la danza, a lo mejor el baile, la actuación, el dibujo, pero tienen que tener esa forma de expresión que les va a dar seguridad para su vida. Yo lo viví, ¿no? Y así es como empieza la escuela de música, ¿no? Y ahorita pues me siento muy a gusto porque el otro día estábamos haciendo un conteo así a grosso modo. Hemos tenido más de 2,000 alumnos a través de estos años en la escuela, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de decir que todos los niños que llegan a la escuela y que están enfocados en la música, siempre son niños que se van muy bien en la escuela, ¿no? Que son de 9, 10, que tienen menciones honoríficas, o chicos que llegan de secundaria y que hacen su examen de Comipems y se quedan en sus primeras opciones y que ahora los volteo a ver y son ingenieros, licenciados, ¿no? Tengo alumnos, por ejemplo, ahorita que acaban de terminar una carrera de ingeniería en inteligencia artificial, okay, que en esos años decía, ¿qué es eso, no? ¿Eso qué? ¿No? Y doctores, licenciados, ¿no? Y voltean y pasan a la escuela y nos saludan con mucho cariño, ¿no? O sea, te puedo decir que en todos estos años nunca hemos tenido ni siquiera un conflicto de que alguien se vaya mal, ¿no? Que alguien se vaya mal o que alguien se vaya
desilusionado de la escuela, no, creo que todo lo contrario, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, Justamente gracias a Dios sí hemos desarrollado un equipo de trabajo increíble, ¿no? Pues primero pues fue mi amigo Paco, socio, o sea, es Paco, Cristian, que se encarga de todo lo que es piano, que él es egresó de la escuela de Yamaha. Tenemos el profesor Mauricio que da bajo, Roberto saxofón. Tenemos una chica que tiene 19 años, es pequeña de edad, pero es increíble para dar clases de violín, ¿no? O sea, y cómo la siguen las chicas, todas las niñas quieren ser como ella, ¿no? Entonces hemos desarrollado un equipo de trabajo y ahorita progres nuevos, ¿no? Otro de mis hijos, Ángel y Adrián, que están dando clase ya también, ¿no? Yo también. Entonces estamos súper contentos con todo el equipo de trabajo y pues toda la comunidad que está alrededor de nosotros, ¿no? Gente que viene de repente bien lejos, ¿no? Hemos tenido alumnos que vienen, por ejemplo, desde Tláhuac, por ejemplo, a tomar clases acá, ¿no? Que vienen de Tecama, que vienen de Ojo de Agua, Ciudad Seca, o sea, y está padre porque quiere decir que eso no está en su comunidad, ¿no? Entonces, pues vamos bien, estamos muy a gusto. Cada vez llegando a otros lugares, ¿no? Y ampliando los horizontes. ¿Dónde pueden encontrar su escuela, los contactos para que puedan también hacer partícipes? Nosotros nos ubicamos en Jardines de Morelos, obviamente, tiene que ser, en la avenida Jardines de Morelos, esquina de Mariano Matamoros, en las mismas instalaciones de Grupo Escolar Morelos Secundaria. Y bueno, las redes sociales son Javier Stone, Escuela de Música, en Facebook, Instagram, TikTok y lo que salga después, ¿no? Todo lo demás. Ahora sí que aquí está nuestro número es 55 1680 1280. Pues estamos para servirles. Bueno, maestro Son, un gustazo que nos haya dado la oportunidad de poder platicar un poquito más de sus vivencias desde la colonia y toda la carrera artística que ha llevado y que sigue llevando hasta el día de hoy. Un agradecimiento muy especial de mi parte y pues de todos los que hemos gustado de su música, de su amistad y de su compañía, y que la seguimos haciendo ahorita a través de la gira, ¿no? Que están haciendo. Sí, al contrario, pues gracias a ti, Jorge. Es increíble la labor que estás haciendo con este grupo de Jardines de Morelos. El lugar no es como lo pintan, increíble. He visto muchos comentarios de gente, estás haciendo las cosas muy bien. Te felicito a ti y a tu equipo. Van por muy buen camino y van a hacer grandes cosas. Y pues aquí estamos tocando, seguimos con la banda, a lo mejor del rock. Y pues nos vemos muy pronto por aquí, ya sea aquí desde el Tianguis o en Misa con el padre Javier. Aquí andamos, somos de aquí y siempre vamos a estar aquí, ¿no? Es un gusto. Claro que sí. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias a ustedes también que nos nos acompañan en estas entrevistas. Es un honor para ustedes compartir estas historias vivas de nuestra colonia, porque Jardines de Morelos, el lugar no es como lo pintan.